Esta es la tercera clase de la unidad 2, la clase 7, y está dedicada a la derivada de funciones de variable compleja. Entonces, discutiremos el concepto de derivada de funciones complejas. La forma de definir la derivada de una función de variable compleja es análoga a la de las de variables reales, es decir, formalmente a través del límite. Entonces, la derivada de una función f con respecto a la variable z, donde z es la variable compleja x más y, es igual al límite cuando delta de z tiende a 0, de f de z más delta de z menos f de z entre delta de z. Esto parece ser exactamente lo mismo que en variable real, sin embargo, atrás está oculta una complejidad mayor. Existe una diferencia importante, y es que en realidad tenemos un doble límite, ya que delta de z está compuesta por delta de x más y veces delta de y. Entonces, cuando delta de z tiende a 0, delta de x tiende a 0 y delta de y también tiende a 0, como en el caso de cálculo de varias variables. Este límite dependerá en general por cuál trayectoria nos acerquemos al 0. Por otro lado, la derivada en un punto z igual a z0 está dada por, esto se entiende como la derivada de la función f con respecto a z, evaluada en el punto z igual a z0. Y esto es el límite cuando delta de z tiende a 0 de f de z0 más delta de z menos f de z0 entre delta de z, si este límite existe, y no debe depender del camino que se tome para aproximarse a z0. Es decir, cualquier trayectoria que uno siga debe de dar el mismo valor. También acá, de la definición de la derivada, se heredan las siguientes propiedades. Sean f y g dos funciones de variable compleja, entonces la derivada con respecto a z de la función f más g es la derivada de la función f más la derivada de la función g. De la misma manera, la derivada de un producto de funciones f por g es igual a la derivada de f multiplicada por la función g más la función f multiplicada por la derivada de la función g. También la derivada del cociente de funciones es la derivada de f multiplicada por g menos la derivada de g multiplicada por f, y todo eso dividido por g elevado al cuadrado. Esta derivada va a existir siempre que g no tenga un punto singular. Es decir, si nosotros queremos evaluar g en un valor z0, pero g de z0 es igual a 0, entonces esta derivada, no está definida cuando g está dividiendo. Y la derivada de una función compuesta de variable compleja, f compuesta con g de z, es igual a la derivada de f con respecto a g, multiplicado por la derivada de g con respecto a z. Esta es la regla de la cadena, válida en variable compleja también. Retomemos la definición de derivada y sustituyamos el hecho de que f de z es igual a u de xy más y veces xy. Y por una función b, que es función a su vez de xy. Se sigue que la derivada de f con respecto a z es el límite cuando delta de z tiende a 0 de f de z más delta de z menos f de z entre delta de z. Sin embargo, como hemos mencionado antes, este delta de z es delta de x más y veces delta de y. Entonces, al separar esta función en la función u más ib, tenemos que este límite es el límite cuando delta de x tiende a 0 y cuando delta de y tiende a 0, de u de x más delta de x, de y más delta de y, menos u de x más y, más y veces b de x más delta de x, y más delta de y, menos y veces b de xy. Y todo dividido por delta de z, pero delta de z es delta de x más y veces delta de y.
Para que la función sea diferenciable, el límite debe de ser el mismo sin importar por qué camino nos acerquemos. Por ejemplo, podemos empezar haciendo delta de y igual a 0. Esto significa que nos estamos moviendo sobre el eje X. Entonces, esta derivada se reduce a la parcial de la función u con respecto a x más y veces la parcial de la función b con respecto a x. ¿Qué se hizo aquí? En la definición anterior general se tomó delta de y igual a 0 y lo que nos queda es precisamente la definición de la parcial de u con respecto a x en términos de diferenciales más y veces la parcial de b con respecto a x, perdón. Pero si ahora decidimos tomar primero delta de x igual a 0, entonces nos estamos acercando a este límite sobre el eje y. Y resulta que en ese caso la derivada de la función f con respecto a z es menos y veces la parcial de u con respecto a y más la parcial de b con respecto a y. ¿Y cuál de estas definiciones es la adecuada? Pues ambas. Si la derivada existe, ambas definiciones o ambos caminos nos deben de dar el mismo valor de la derivada. Esto es, la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x debe ser idéntico a menos y veces la parcial de u con respecto a y más la parcial de b con respecto a y. De aquí que igualando las partes reales y las partes imaginarias, obtenemos estas dos ecuaciones, que es la parcial de u con respecto a x tiene que ser igual a la parcial de b con respecto a y. Y la parcial de b con respecto a x debe ser igual a menos la parcial de u con respecto a y, para que la derivada exista. Estas ecuaciones se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann y son las que nos van a servir como criterio para decidir si la derivada de una función de variable compleja existe o no. Así pues, si una función f de z es diferenciable, en el sentido de que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, su derivada será la derivada de f con respecto a z es la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x. O bien, la derivada de f con respecto a z va a estar dada por la parcial de b con respecto a y menos y veces la parcial de u con respecto a y. Si esta función f tiene una derivada definida, estas dos definiciones deben de llevar a la misma función resultado de la derivada, es decir, la derivada es única, debe ser la misma función. Como un primer ejemplo, nos dicen de existir, encuentre la derivada de la función y nos dan f de z igual a z conjugada elevada al cuadrado. Como una solución, lo que podemos hacer, si queremos evitar el largo procedimiento de emplear la definición de derivada a través del límite, podemos emplear las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sin embargo, para utilizarlas, primero hay que escribir la función en la forma f de z igual a u de xy más y veces y por b de xy, de donde f de z es igual a z conjugada al cuadrado, pero z conjugada es x menos y elevada al cuadrado. Entonces esto es el cuadrado del primer término, el cuadrado del último término, como y cuadrada me da menos 1, entonces me queda menos y cuadrada, y luego dos veces el primero por el segundo. Pero como tengo menos y, pues me queda menos dos veces y xy. Y en este caso la parte real u de xy, pues es x cuadrada menos y cuadrada. Mientras que b de xy, la parte imaginaria, es menos dos veces xy. Entonces aquí lo que hay que hacer es calcular las derivadas parciales de acuerdo con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Así que la parcial de u con respecto a x es 2x
mientras que la parcial de b con respecto a y es menos 2x. Entonces es claro que las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen en esta función, y la derivada no existe para esta función. Esta es la solución, ¿no? La derivada no está bien definida, dado que si nos acercamos por un camino o por otro, obtenemos resultados distintos, ¿no? Y eso se refleja en las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como otro ejemplo, nos dicen y, de ser posible, la derivada de f de z igual a coseno de z. Como una solución, aquí lo que yo hice es, para encontrar la derivada, podemos emplear las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero antes hay que separar esta función en su parte real e imaginaria, de manera explícita. Para realizar esta última cosa hay que notar que podemos escribir coseno en términos exponenciales complejas a través de la fórmula de Euler. Esto es, e a la i teta, por la fórmula de Euler, es coseno de teta más i veces seno de teta. Si encontramos el conjugado de esta relación, el conjugado de e a la i teta es e a la menos i teta. Y esto en la forma extendida es coseno de teta menos i veces seno de teta. Sumando ambas expresiones se tiene que e a la i teta más e a la menos i teta es 2 veces el coseno de teta. ¿Por qué? Porque las funciones seno tienen signos opuestos y se van a cancelar. Ahora puedo despejar coseno de teta de esta relación y obtengo coseno de teta igual a e a la i teta más e a la menos i teta entre 2. Podemos generalizar esta relación que acabamos de encontrar, y para la variable z, entonces coseno de z va a ser e a la i z más e a la menos i z entre 2. Sin embargo, hay que considerar que e a la i z es e a la i multiplicando a x más y. Esto es que nos va a quedar e a la i x por e a la menos y, porque i por i me va a dar menos 1 y la y, ¿no? Entonces esta parte queda como e a la menos y por coseno de x más i veces e a la menos y por seno de x. Ahora el e a la menos i z, cuando yo lo escriba en su forma extendida, este z de aquí es x más i veces y. Entonces voy a tener menos i por x menos i x. Entonces esto me va a dar coseno de x menos i veces seno de x. Pero esta i por esta i me va a quedar i cuadrada, que es menos 1. Con el menos de afuera se va a volver más 1 y entonces tengo e a la y. Entonces aquí ya hice esos pasos y obtengo e a la y por coseno de x menos i veces e a la y seno de x. Ahora, sumando ambas expresiones, vemos que e a la iz más e a la menos iz, uno lo puede agrupar como e a la y más e a la menos y multiplicado por coseno de x. Menos i veces e a la y por e menos e a la, e a la y menos e a la menos y por seno de x. Y si recuerdan sus definiciones, esto de aquí estaba en realidad dividido por 2, ¿no? Aquí ya dividí por 2, pero más importante aún, e a la y más e a la menos y entre 2 es coseno hiperbólico de y. Y e a la y menos e a la menos y, esto de acá, es seno hiperbólico. Entonces, en esta última relación, coseno de z es igual a coseno hiperbólico de y por coseno de x, menos i veces seno hiperbólico de y por seno de x. Ahora podemos verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ya que logramos escribir coseno de z como una función u de xy más i veces b de xy. Entonces la parcial de u con respecto a x, esta es u. Si calculamos su parcial con respecto a x, en realidad solo vamos a derivar coseno de x, que es menos seno de x por coseno hiperbólico de y.
Y luego la parcial de b con respecto a y, pues esta es la función b. Si yo derivo con respecto a y, me va a quedar la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico de y. Y el seno de x sigue siendo seno de x, esa no se derivó. Entonces el signo menos es el signo menos de aquí. Y en este caso vemos que estas parciales sí son idénticas. Entonces se cumple la primera de las ecuaciones de Cauchy y Riemann. Podemos verificar la segunda igualdad. La parcial de b con respecto a x debe ser igual a menos la parcial de u con respecto a y. Entonces la parcial de b con respecto a x me va a quedar menos coseno de x por seno hiperbólico de y. Mientras que la parcial de u con respecto a y me va a quedar seno hiperbólico de y por coseno de x. Sin embargo, en esta segunda igualdad de las ecuaciones de Cauchy y Riemann hay un signo menos adicional de un lado. Entonces, en este caso, se satisface también la segunda condición de las ecuaciones de Cauchy y Riemann y la derivada de la función existe. ¿Cuál va a ser la derivada? No, pues esta derivada, como dijimos antes, es la derivada de f con respecto a z es la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x. Entonces sustituimos y la derivada de la función coseno va a ser menos seno de x coseno hiperbólico de y menos i veces coseno de x seno hiperbólico de y. Podemos factorizar el signo menos y nos queda entre corchetes seno de x coseno hiperbólico de y más i veces coseno de x seno hiperbólico de y. Esto es, la función coseno de z tiene como derivada menos seno de z. No hemos mencionado antes cuál es la forma del seno de z, pero yo aquí ya les estoy adelantando ese resultado, ¿no? Esta equivalencia la daremos sin demostrarla, pero es análoga a lo que hicimos para coseno de z. Ese seno de z es seno de x coseno de y, perdón, coseno hiperbólico de y, más i veces coseno de x seno hiperbólico de y. Entonces, si ustedes quieren, pueden probarlo como hicimos con el coseno de z y deben de obtener este resultado. Entonces, usualmente, cuando las funciones de variable compleja satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann, o podemos decir que la función es analítica, su derivada va a ser la misma que la derivada que se obtenía para variable real, es decir, la derivada del seno de x es coseno de x, considerando a x como variable real. Y en el caso de z, pues es lo mismo, ¿no? La derivada del seno de z es coseno de z. Aquí lo tengo escrito de manera explícita. Otro hecho curioso que en general se cumple es que si la función es analítica, en el sentido que satisface las ecuaciones de Cauchy y Riemann, tiene derivada, y esta corresponde con las reglas de derivación de variable real. Por ejemplo, la derivada de z a la n con respecto a z va a ser n por z a la n menos 1, donde n pertenece a los números naturales. No, en clases siguientes seguiremos calculando derivadas y viendo si se satisfacen las ecuaciones de Cauchy y Riemann. De hecho, la siguiente clase está dedicada a las ecuaciones de Cauchy y Riemann y cómo se modifican cuando la representación de nuestra función no es x más y, sino que es r por e a la i teta.